La Biblia, el libro más leído y venerado en la historia de la humanidad. Sus palabras han moldeado civilizaciones, inspirado naciones y guiado innumerables almas a través de los siglos. Pero, ¿qué sucedería si les dijera que no todo lo que podría estar en este sagrado libro está presente? ¿Y si hay escritos que se han excluido a propósito? ¿Podría haber un texto que transforme por completo nuestra perspectiva del cristianismo y de la fe? Hoy vamos a profundizar en estos misterios, explorando el segundo libro del Apocalipsis y otros textos históricos olvidados. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, está compuesto por 27 libros cuidadosamente seleccionados a lo largo de los siglos, pero muchos otros textos también reclaman un lugar en la Biblia. ¿Por qué? Puedes preguntarte a ti mismo. Estos evangelios y Apocalipsis están excluidos. ¿Qué dijeron que era tan inquietante que la Iglesia prefirió enterrarlos en las arenas del tiempo? Comencemos este viaje con el Evangelio del que muchos nunca han oído hablar, pero que trae revelaciones oscuras sobre la infancia de Jesús. El Evangelio de la infancia de Santiago es uno de los textos más interesantes fuera del Nuevo Testamento, a diferencia de los 4 evangelios canónicos. Esto nos lleva a un periodo poco conocido, la infancia de Jesús. Revela detalles inquietantes y controvertidos, como el nacimiento de Jesús en una cueva lejos de las circunstancias celestiales que imaginamos en este evangelio. También explora la eterna virginidad de María y su importancia para los primeros cristianos. ¿Pero por qué fue eliminado? Tal vez por sus descripciones oscuras, como la masacre de niños en Belén. Esta historia hace eco de las historias más aterradoras del Antiguo Testamento. ¿Qué más nos oculta este evangelio? ¿Por qué su información se considera tan peligrosa? Todos conocemos el Apocalipsis de Juan y su profecía sobre el fin del mundo, pero pocos saben que hay otra revelación atribuida al apóstol Pedro, este pasaje. Muchos creen que esto es tan legítimo como el Apocalipsis de Juan, una descripción impactante del terrible castigo que espera a los pecadores en el infierno. Imagine un lugar donde los blasfemos son colgados de su lengua, los adultos adúlteros son colgados de su cabello, y los infanticidas son arrojados a un pozo lleno de serpientes venenosas. Pero, ¿por qué se suprimen estas horribles imágenes? La Iglesia teme que la verdad sobre el infierno sea intolerable para los creyentes. ¿O hay algo más oscuro en juego? Pero no son solo los evangelios que guardan secretos. Las epístolas, cartas escritas por los primeros líderes de la Iglesia, también contienen misterios que desafían nuestra comprensión. Tomemos, por ejemplo, la primera epístola de Clemente, que está casi incluida en el Nuevo Testamento. Este artículo ofrece una rara visión de los conflictos internos en la Iglesia primitiva, revelando las disputas y divisiones que amenazaron con destruir la fe durante la infancia. Si hay mucho más de las epístolas de Pablo de lo que conocemos hoy, ¿qué pasa con sus epístolas? Una de esas cartas, probablemente la primera escrita a los Corintios, desapareció misteriosamente. ¿Qué contiene y por qué se pierde su mensaje en el tiempo? El Evangelio de Tomás es otro texto que plantea preguntas inquietantes. A diferencia de otros evangelios, no es un relato de la vida de Jesús, sino una colección de sus famosas palabras. Redescubierto en 1945, este evangelio sugiere una sabiduría esotérica y mística que parece apartarse del mensaje tradicional del Nuevo Testamento. ¿Dijo Jesús realmente estas palabras? ¿Qué pasa si él lo hizo? ¿Por qué la Iglesia decidió que no deberían ser escuchados? El Evangelio de Tomás puede haber revelado un lado de Jesús que la humanidad no estaba preparada para recibir. Entre los textos perdidos encontramos también El sacerdote de Herma, una obra literaria ampliamente leída por los primeros cristianos con sus visiones y preceptos. Este texto alegórico propone una ética cristiana basada en la fidelidad y la devoción absoluta. Entonces, ¿por qué fue excluido? ¿Su mensaje es considerado herejía?
Lo mismo ocurre con las instrucciones apostólicas, que este manual podría revolucionar la estructura de la Iglesia y la práctica de los sacramentos. ¿Qué pasaría si estos versículos fueran canonizados? ¿Cómo podría haber sido diferente la historia del cristianismo? Estos textos olvidados, que permanecen en la sombra de la historia, nos hacen preguntarnos qué queda oculto y por qué estas verdades están ocultas a la humanidad. Cuando pensamos en estas preguntas, recuerden que el conocimiento que tenemos es solo una pequeña parte de toda la verdad. ¿Qué más podemos descubrir si aprovechamos estos textos prohibidos? ¿Qué significa esto para nuestra fe? Si te ha parecido interesante este video, prepárate, si en el próximo video vamos a explorar 6 ángeles muy poderosos que defienden a Dios. Nos vemos allí. Adiós.